Bueno, como acordamos, son las 3, 4:15. Entonces vamos a continuar con la radiación. En particular vamos a hablar de los factores de forma. Vamos a cambiar esta vista por acá. Bueno, y entonces recuerden, aquí, o recuerden, no, vamos a empezar a analizar un poco de qué estamos tratando de hablar en este capítulo. En particular, vamos a responder a la pregunta de una superficie A1 orientada en cualquier ubicación espacial que está emitiendo radiación a otro cuerpo o a otra superficie de área 2, también ubicado en cualquier ubicación espacial, también ubicado en cualquier ubicación. ¿Cuánto de esta radiación emitida por A1 va a ser interceptada por A2? Entonces esa va a ser la pregunta más importante de este capítulo y es referente a, digamos, a los efectos de las posiciones relativas de las superficies para ver cuánto de lo que emite una puede recibir la otra. Podemos decir que la orientación del área 1 lo vamos a caracterizar por la normal 1 y la ubicación del área superficial 2 la vamos a caracterizar por la normal 2. Noten que esta línea R une las dos diferenciales de área, los dos centros de diferenciales de área. Entonces es una distancia que también tiene relación con la cantidad de radiación que una va a poder interceptar de la otra. De hecho, esta radiación, esta R, en radiación vamos a encontrar que lo que se emite por radiación, en realidad, en proporción al radio, es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Es decir, algo que esté emitiendo radiación, en la medida que nos alejemos de esa superficie, vamos a dejar de sentir esa intensidad de radiación en una proporción inversa al radio al cuadrado. Es decir, va a decaer muy rápidamente con la distancia al cuadrado. Entonces aquí aparece esto. Noten que tratar de entender o tratar de realizar operaciones matemáticas geométricas o de integrales para determinar las relaciones entre estas dos diferenciales, diferencial de área 1 y diferencial de área 2, pues va a resultar en algo muy complicado. Sin embargo, entonces vamos a ir resumiendo. Entonces, estamos analizando el problema de la radiación en la que un cuerpo, una superficie, en una orientación cualquiera, una superficie en una orientación cualquiera, va a emitir radiación, esta va a estar emitiendo, y queremos saber qué parte de la radiación emitida por A1, pues la intercepta A2. Entonces, listo, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, en realidad esto se convierte en un problema netamente geométrico que va a depender de estas cantidades. Entonces, yo por aquí vamos a tratar de representar lo que tenemos. Entonces, en realidad podemos pensar que tenemos una superficie A1 cualquiera, una superficie orientada en cualquier dirección, una superficie A2. Recuerden que por aquí va a tener los diferenciales, un diferencial de área, sería un diferencial de área 1 que va a caracterizar toda el área 1. Voy a unir con una línea el diferencial de área 1 con el diferencial de área 2, pongámoslo por aquí, sería el de área 2. Y recuerden que esta pues va a representar la distancia. Vamos a tener la normal del área 1, normal 1, vamos a tener la normal del área 2. Vamos a tener
que la normal forma un ángulo, vamos a decir θ1, con esta línea que une las dos diferenciales de área y se forma un ángulo θ2 entre la normal del diferencial de área 2 y la línea que conecta las dos diferenciales de área. Bueno, entonces, si queremos cuantificar, voy a poner por aquí, a ver si puedo insertar una ecuación. Insertar. Opción. Entonces, si queremos decir cuánto es la tasa de transferencia de calor, entonces voy a Q punto, flujo, flux, Q minúscula. Voy a preguntar cuánto es el Q que transfiere el área 1, el Q que se transfiere entre el área 1, lo raya, al área 2. Entonces, ese va a ser igual a, vamos a decir que es igual a un factor de forma. Este factor de forma se llama factor de forma. Normalmente lo vamos a llamar factor de forma del área 1 al área, factor de forma, tomémosla igual que esta del área 1, al F1, FA2. Entonces, lo que se transfiere por radiación va a ser igual, proporcional a un factor de forma. Entonces ya entra este factor de forma del área 1 al área 2 por el área 1, área sub 1, por el área 1 por un flujo de calor. Entonces vamos a decir J sub 1. Te voy a ponerle a estas etiquetas. Pues recuerden que área, pues sería el área total que estamos representando por el dA1. Pues esto va a ser en metros cuadrados. El factor de forma, entonces aquí viene algo muy importante, que es la definición del factor de forma. El factor de forma de 1 a 2 lo podemos decir que es la fracción de la radiación emitida por A1, por A1, que es interceptada por A2. Entonces, ojo, aquí tenemos que lo que se va a transferir por radiación entre la superficie A1 y A2, estas dos, cualquiera, va a ser el factor de forma de A1 a 2 veces el área 1 veces J1 y vamos a poner por aquí J1. J1 pues va a ser igual a sigma, ¿verdad? Va a ser para un cuerpo negro, va a ser sigma, sigma, sigma por la temperatura del cuerpo 1, ojo que siempre en Kelvin, a la cuarta, donde no era, a la cuarta, menos, podemos decir que la temperatura del 2, el cuerpo 2 en Kelvin cuarta. Entonces, ojo, que este es el flux o flujo de calor de un cuerpo negro. Vemos esto un poco para cuerpo negro. Y para un cuerpo real sería afectar este flux por la emisividad. Entonces, podemos decir
J1 real va a ser igual a esto mismo veces la emisividad del cuerpo. Entonces, aquí sería epsilon. Lo que esté emitiendo el cuerpo 1, sigma temperatura. Entonces ahí tenemos que lo que fluye. Entonces noten aquí que tenemos este tasa de transferencia de calor, esto es un flujo, es decir, en vatios por cada metro cuadrado. Entonces noten que aquí arriba tendríamos el factor de forma, de hecho es una fracción, y las fracciones son adimensionales. Entonces, esto es adimensional. Y de hecho sabemos que el factor de forma de cualquier cuerpo, de cualquier superficie, está entre menor o igual, toca más bien insertar ecuación, estos símbolos matemáticos, menor o igual, no lo veo, aquí, menor o igual, aquí también, copiémoslo aquí. Entonces, entre 0 y 1. Y es adimensional, pues porque es una fracción. Entonces no tiene dimensiones, entonces noten que aquí, este flujo de calor, pues nos va a dar en fracción adimensional, área metro cuadrado, y este vatio por metro cuadrado, en realidad vamos a ponerlo mayúsculo, ya con punto mayúsculo, listo. Y podríamos decir que este J1 en realidad sería el Q minuto, porque dejémoslo por el momento, yo creo que está claro. Bueno, aquí nos daría en vatios. Pues ahora la pregunta es, noten que pues áreas se pueden calcular, flujos de calor por Stefan Boltzmann se pueden calcular. Ahora la pregunta es cómo calculamos este factor de forma. Este factor de forma finalmente, en realidad no decimos el factor de forma del área 1 al área 2, sino que al final ya decimos solo el factor de forma de 1 en 2, y esto pues no es más que lo anterior. Decimos que esto son equivalentes. Factor de forma del área 1 a 2 lo escribimos como el factor de forma de 1 en 2. Bueno, entonces vamos a la pregunta. ¿Cómo calcular esto? Esto es pura geometría. Eh, Vamos por aquí. Sí, yo creo que está suprimiendo los ruidos. Tiene un ruido aquí en el fondo, espero que no se escuche. Pero listo, y vamos en cómo calcular este factor de forma. Pues resulta que este factor de forma de 1 en 2, pues vamos a tener que hacer referencia a esta imagen. Yo la copio por aquí. Está bien bonita. Pues observen, ahí tenemos la figura de referencia y queremos calcular el factor de forma de 1 en 2. Entonces resulta que el factor de forma de 1 en 2 de matemáticas y de geometría lo podemos calcular como es igual a 1 sobre el área 1 veces, aquí tengo que llamar las ecuaciones, veces, es una integral, es la integral, vamos a utilizar esto, la integral respecto al área 1, otra integral, entonces aquí inserta otra integral, la misma. Entonces, de hecho, la doble integral del área 1
área 2 veces el coseno de teta 1, seno de teta 1, que no sepa ya apagar el parlante, coseno de teta 1 veces el coseno de teta 2 veces, perdón, esto sobre el número pi por esta distancia al cuadrado, entonces en este caso r cuadrado. Entonces aquí el factor de forma ya está afectado por esta distancia al cuadrado aquí, como les decía, inversamente proporcional a esa distancia al cuadrado. Y aquí va diferencial de área 1 veces el diferencial de área. Entonces, matemáticamente, para cualquier dos superficies, el factor de forma de 1 en 2 lo podemos expresar de esta forma. Listo. De esta forma. No notamos que para una figura geométrica o para dos superficies cualquiera, en cualquier ubicación, implica determinar estos diferenciales de área en términos de x, y, z, este radio, estos cosenos. Entonces, en realidad es una tarea matemática, podríamos decirla titánica. Entonces, en realidad, en ingeniería mecánica no vamos a calcular estos factores de forma de esta forma. Pero antes de eso vamos a analizar algo. Observemos que el factor de forma de 1 en 2, que ya lo acabamos de escribir, es 1 sobre el área 1. El integral de área 1, integral de área 2, los cosenos, teta 1 y teta 2, diferencial de área 1 y 2. Podríamos pensar que el factor de forma de 2 a 1, es decir, de lo que emite 2, que es interceptado por 1, entonces será nada más que la fracción de 1 sobre el área 2, y cambiemos el orden de este, 2, 1, seno de teta 2, coseno de teta 1, de A2, de A1. Entonces observen que podríamos decir, en realidad todo este término, la integral, podemos cambiar el orden de las integrales y es la misma integral. Entonces, todo este factor es igual a todo este factor. Entonces, podemos asegurar que todo este factor, pues es igual a todo este factor, puesto que son multiplicaciones y estos órdenes no importan, y el orden de la integral tampoco importa. Desde aquí sale una ley muy fundamental en las reglas de los factores de forma, y es que podemos decir lo siguiente. Podríamos decir que, noten que si yo multiplico F1, 2 por el área 1, F1, 2 veces el área 1, es igual a F2, 1 veces el área 2. Noten aquí, si multiplico F2, 1, 2 por el área 1 y F2, 1 por el área 2, pues en realidad obtengo lo mismo. Pues obtengo esta primera expresión de abajo que denominamos la ley de la reciprocidad. Entonces, ojo, esto se denomina ley de reciprocidad. Es una de las leyes que tendrán que utilizar para resolver el trabajo final. La van a utilizar con bastante frecuencia porque ya vamos a ver en los ejemplos que es bastante usual utilizar esta ley.
Bueno, entonces, primera ley, respecto a la dificultad de estas integrales, no nos vamos a preocupar por eso. Ya les he, ni yo en los trabajos de posgrado, ni en el doctorado, me tocó hacer un factor de forma ni una integral tan compleja. Este puede ser un problema para los de cálculo 2 o 3, en fin, pero para nosotros en el momento no nos interesa. Es más, en ingeniería ya tenemos estas soluciones para superficies comunes y para diferentes orientaciones ya las tenemos de forma tabulada y de forma gráfica. Entonces, aquí es importante tener el concepto y es que finalmente el factor de forma es algo netamente geométrico. Eso sí es fundamental y es que el factor de forma es un factor netamente geométrico. Noten que va a depender, por un lado, de las orientaciones, de las distancias y de las áreas mismas. Entonces, solamente depende de condiciones geométricas. De hecho, el factor de forma también se le conoce como el factor geométrico, el factor de visión, el factor de configuración. Entonces, tienen todos estos nombres que hacen referencia a que todos estos factores son netamente dependientes de la geometría. Bueno, entonces, continuando, pues aquí hemos ido insertando un poco algo de diapositivas. Recuerden esta ley de la reciprocidad y vamos a empezar a tratar de ilustrar otros factores de forma. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Vamos a insertar formas, a ver, dibujar, insertar imágenes 3D. Esta es la que quería. Vamos a sacar de estas. Tomar esta blanca más bien. Monto varias. Entonces, esta es una figura tridimensional. En este caso, observen que cuando la movemos es una caja. Si se alcanza a ver, una caja de zapatos. Lo que quiero que analicemos es lo siguiente. Eh, Al hablar de los factores de visión, podemos pensar por ejemplo, en este encerramiento, que tenemos cuántas paredes, una, dos, tres, y las otras tres que no podemos ver detrás, ¿cierto? Seis paredes, pero lo que quiero pensar es que miremos, si nos paramos o ponemos nuestros ojos, los pegamos de una de estas paredes, vamos a ver si puedo encontrar un ojo, pego un ojito. Entonces lo que quiero es que pensemos en lo siguiente. Mm, No, de hecho, esta imagen no me va a servir porque no puedo pegar el ojo ahí. No puedo pegar el ojo. Pero por aquí creo que hay otra. Este sí me va a servir. Este. Ese blanco en fondo blanco sí se ve o casi no se ve. Muchachos, ¿me escuchan? No se ve tanto, pero sí se ve. No se ve tanto, pero sí se ve. Vamos a ver si hay otra opción. Ah, 3D. No, es que está gráfico 3D. Me perdió formas.
Entonces, lo que necesita es la pared. La pared. Aquí. Bueno, esta de pronto se ve un poco mejor. Entonces, en todo caso, estamos hablando, esta sí me sirve. Vamos a borrar esta para que no nos confunda. Ampliemos un poco esta. Vamos a traer este al frente. Entonces, pensemos lo siguiente. Si ubicamos nuestros ojos pegados así como si fuéramos parte de la pared, entonces podríamos pensar que el factor de forma de, digamos, esa pared, llamémosla A1, el factor de forma de la pared 1 con la pared A2, entonces es la fracción de lo que es emitido por A1 que vaya a ser interceptado por A2, ¿cierto? Ese sería el factor de forma de 1 en 2. No es más que la fracción de lo que emita A1 de lo que intercepte A2. Listo. Entonces, no me funciona. F sub 1, 2. Listo. Entonces, el factor de forma de 1 a 2 es. Pero noten que yo podría pensar también que hay figuras o hay formas en las que yo podría verme a mí mismo. Por ejemplo, si yo me ubico dentro de, sí, algo curvado, si yo me ubico en algo curvado, y digamos que en este caso, control Z, control Z, listo. Entonces lo que voy a hacer en este momento, lo que quiero es, si yo me ubico ya a mirar desde esta curva, observen aquí, desde esta curva, observen que de alguna forma yo voy a poder también observarme a mí mismo. De alguna forma yo voy a poder, a ver, voy a poder mirar hacia allá, mirar hacia el frente, pero como mi forma es cóncava, de hecho voy a poder observarme a mí mismo. Voy a poder observar parte de esa pared. Entonces, a lo que voy con esto es, en este caso, si la superficie es esta cóncava, podríamos decir que, y esa es la superficie 1, podemos decir que en este caso, el factor de forma de 1 en 1 es diferente de 0. Es decir, yo no puedo ver nada, yo puedo ver algo de lo que emito va a ser interceptado por mí mismo. De lo emitido por esta superficie, algo va a ser interceptado por el mismo. Entonces, este es diferente, temáticas básicas diferente de 0. Sin embargo, noten que para esta pared plana, cuando yo me ubico o el ojo lo ubico en esa pared y la pego, noten que ya estando en esa pared, yo ya no puedo ver la misma pared plana. Entonces, de hecho, para esta situación de la pared, aquí ya F, el factor de forma del área 1 en ella misma, aquí en este caso ya sí es igual a 0. Igual a 0. Entonces, aquí estamos hablando de cuando los factores de forma tienen relación con ellos mismos. Entonces, resulta que una figura plana, pues podemos pensar, si tengo una superficie que es plana,
una superficie plana. Entonces, noten que trato de emitir flechas en todas las direcciones, pero ninguna va a poder caer en ella misma. No está permitido que las flechas cambien de dirección, es decir, la luz no cambia de dirección, a no ser que se obligue. Por tanto, en las figuras planas, el factor de forma de ellas mismas en ellas es de cero. Lo mismo que en las figuras, podemos pensarla en las figuras. Yo corro esto. Se puso pesada la presentación. Bueno, entonces iba en, la voy a poner en otra parte, ya que esto se está como atrancando. Listo, entonces, iba que factor de forma de ellas mismas, en ellas mismas, eh, las convexas, les observen, ya una figura convexa como esta, que estoy tratando aquí de agrandar. Noten que si yo trato de emitir rayos desde cualquier punto de la superficie, pues ninguno va a poder ser interceptado por ella misma, pero siempre y cuando tengamos aquí que estemos del lado convexo, ¿cierto? Siempre que estemos del lado convexo. Entonces, para las figuras convexas y para las figuras planas, el factor de forma de ellas mismas de uno en uno o de lo que emite ella misma, que intercepta ella misma, es cero. Mientras que para las figuras cóncavas es diferente de cero. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un ejemplo básico utilizando estos conceptos, y vamos a aplicarlo al siguiente caso. Vamos a ver si puedo dibujar una semiesfera. A ver, semiesfera. A ver si puedo insertar. Necesito una semiesfera. Esta. Ah, no sé si lo inserto todo. Parece que no. Bueno, otra vez. Insertar modelos. Y necesitaba ese modelo de la semiesfera. Entonces vamos a hacer el análisis de lo siguiente. Este no se puede visualizar muy bien, pero entonces pensémoslo de esta manera. A ver, si lo vemos así, así se puede ver mejor. Sí. Entonces vamos a hacer el factor de forma de, vamos a decir, de el área 1, ponerlo en blanco, área 1, y aquí arriba el área 2. Entonces tenemos, en realidad es como una cúpula encerrando abajo, digamos, este círculo. En realidad podemos decir que están relacionados por el diámetro. Entonces, si ponemos aquí esta línea, están relacionadas por el diámetro. Vamos a decir que esta medida, esta cota es D. Entonces, resulta que en los encerramientos, vamos a por aquí, en los encerramientos,
como este, tenemos, tenemos la siguiente situación. En los encerramientos, ¿qué le pasó? Ahí, está poniendo mucho problema. Me sacó, bueno, me sacó del programa, ya, igual ya casi vamos a terminar. Entonces, estaba explicándoles el tema del factor de forma, entonces voy a abrir por aquí una página más bien nueva. A ver, compartir la pantalla. Aquí ya apareció nuevamente esta. Entonces, en los encerramientos, resulta que vamos a tener, en los encerramientos, vamos a tener el número, podemos decir que el número de factores de forma o los factores de forma que vamos a encontrar, el número de factores de forma va a ser igual al número de lados del encerramiento al cuadrado. Es decir, en este caso tenemos un encerramiento que tiene dos paredes, dos superficies, por tanto, el número de factores de forma totales van a ser 4. Entonces, cuando n es 2, va a ser el 4. Pero resulta que en realidad vamos a tener los siguientes factores de forma totales. Podemos decir que tenemos el factor de forma de 1 en 1, vamos a tener el factor de forma de 1 en 2, forma de 1 en 2, y vamos a tener el factor de forma de 2 a 1 y el factor de forma de 2 a 2. Entonces, en este orden de ideas, aquí podremos ver que, por ejemplo, de lo que acabamos de discutir, que para una figura plana, el factor de forma de en el mismo, entonces en el caso del diámetro de la base, de A1, podemos decir con seguridad que el factor de forma de 1 en 1 es 0. Podemos decir que es 0. El factor de forma de 2 en 2 no podemos decir que es 0. Definitivamente no lo podemos asegurar. Pero tenemos que hay una ley que aplica a los encerramientos. Y es que observen que sea lo que sea que emita A1, tiene que ser interceptado por A2. Entonces yo puedo decir, por deducción, que este factor de forma de 1 en 2 va a ser igual a 1. ¿Sí lo ven? Todo lo que emita de la parte de abajo de ese hemisferio, dado que está encerrado por el hemisferio, pues va a ser recibido por 2. Por tanto, el factor de forma de 1 en 2 es igual a 1. Entonces aquí, aunque lo estoy poniendo aquí, igual a 1, este es 0. Y ya tendríamos, por ejemplo, ya tenemos F1 y F2. El factor de forma de 2 en 2 no lo conocemos, pero el de 2 en 1 podemos utilizar la ley de la reciprocidad y podemos decir que el factor de 2 en 1 por el área 1, perdón, por el área 2, va a ser igual al factor de forma de 1 en 2 veces el área 1. Entonces, observen que aquí ya tendría que calcular pues las áreas, y dado que ya tengo F1, 2, que es 1, entonces yo puedo decir que F2, 1 es igual
a F12 sobre A2. Entonces, puedo finalmente concluir que F21 es F12 por A1 sobre A2. Como A1 está relacionado al diámetro, entonces podemos decir que, y F12 es 1, entonces A1 es, podemos decir que es pi, aceptar el número pi, y es pi, entonces pi, la parte de arriba, que es el área 1, por el diámetro al cuadrado, sobre 4. Ese es para el área superficial de un círculo. Sobre el área superficial, entonces vamos a poner este sobre el área superficial 2. Y el área superficial de una esfera es el número pi por el diámetro al cuadrado, pi por el diámetro al cuadrado, pi por el diámetro al cuadrado es el de una esfera, y el de una semisfera, entonces pi por diámetro cuadrado sobre 2. Entonces noten que de aquí el factor de forma se reduce, pi diámetro cuadrado se cancela y nos queda que el factor de forma es igual a 2 sobre 4, o sea, igual a 1 sobre 2, sobre 2, igual a 0.5. 0.5, perdón. Listo, entonces ya tendremos el factor de forma de 2 en 1 es 0.5. Y noten que, como el significado físico del factor de forma es lo que emite el uno, que es interceptado por el otro, pero en un encerramiento no tenemos sino la posibilidad de que lo que emita una superficie sea o interceptada por las demás o por ella misma. Entonces la sumatoria de los factores de forma en un encerramiento siempre es 1. Por tanto, aquí tendríamos que F21 es 0.5 y F22 es igual a 0.5. Eso que aquí nos quedó estos cuatro factores de forma, pues uno es 0, otro es 1 y los otros dos son 0.5 y 0.5. Entonces, finalmente, noten que en un problema en el que tenga cuatro factores de forma, pues todas las líneas pues, deben sumar 1. Obviamente, ustedes en los problemas que les voy a poner no van a tener dos lados, sino que van a tener mucho más. Pero recuerden esta fórmula. Para un encerramiento que tenga 5 lados, por ejemplo, ya sería 5 al cuadrado, que es 25. Y ya van a necesitar entonces una matriz. Una matriz de 5 por 5, con 25 elementos, donde cada elemento va a ser un factor de forma. Entonces, ojo que ahí ya, en la medida que me vaya poniendo más, no crece. Sí. Entonces, sí, voy a ir llenando, en la medida que tenga más encerramientos, voy a ir llenando una matriz cada vez más grande. Entonces, si es 5 por 5, pues aquí tendría el elemento 1, 1, aquí el 1, 5, aquí el 5, 1 y aquí el 5, 5. Entonces noten que tendría 25 elementos donde cada fila debe sumar la unidad. Eso se llama la ley del encerramiento y la podríamos escribir como la ley del encerramiento. Podríamos decir que es que la sumatoria de, ¿cómo decir? La sumatoria para desde el lado 1 hasta el n de los factores de forma I sub j será igual a 1. O sea, para cada
pared o superficie del encerramiento, la totalidad de la emisión de radiación debe sumar el 1. Listo. Entonces, muchachos, vamos a dejar así por hoy. La próxima vamos a continuar con más factores de forma, ya de forma presencial en el salón. Entonces voy a dejar de grabar por ahí. Este se cortó igual hace un poquito de tiempo, entonces nos queda esta última parte. Entonces, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces ya no es el miércoles, a ver. El miércoles tienen laboratorio, el viernes examen. No, ya nos vemos en 2 semanas. El 17, el 18 y el 20 para cerrar la clase. ¿Listo? Listo, profe, Bueno, gracias. muchachos. Hasta Listo, pronto. profe, Profe, hasta muchas luego, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Luego.